Audiolibro: Mi armadura ante las estrategias del diablo. 1.7 La resistencia y el esfuerzo atrae la presencia de Dios. 1.7.1 Definición. Desde mi perspectiva, el esfuerzo implica voluntad y disposición de entregar más de lo que pueda estar estandarizado en una actividad. Es la utilización de toda la fuerza de voluntad y resistencia para lograr un hecho o acción, a pesar del alto grado de complejidad física o mental que se puede experimentar. Todo esfuerzo requiere acción de resistencia. Es la máxima capacidad que posee un recurso para soportar una carga o un peso en un determinado tiempo. Dios se agrada del esfuerzo en el cumplimiento de nuestras responsabilidades, tanto ministeriales como seculares. Cuando disponemos el corazón, la mente y el alma, le servimos con amor y pasión. Pero cuando dice con todas nuestras fuerzas, hace referencia al esfuerzo para resistir hasta llegar a la meta. A Josué le prometió estar con él, pero le solicitó esfuerzo y valentía. Así también a nosotros nos demanda esfuerzo en cada una de las actividades a desarrollar, hacer lo mejor posible en nuestro ministerio, trabajo o estudio, porque nos manda a ser ejemplo. Somos sus hijos y debemos exaltar su nombre. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Colosenses capítulo 3, versículos del 23 al 24. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Sin embargo, se debe tener especial cuidado de no confundir el esfuerzo con el afán, ya que ambos implican voluntad para accionar con altos grados de complejidad física o mental. Sin embargo, se debe buscar el equilibrio con el compromiso de asignaciones y acciones a efectuar. El esfuerzo se concentra en un solo objetivo, mientras que el afán en varios a la vez. Respondiendo, Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Lucas capítulo 10, versículo 41. Recuerde que no es la voluntad de nuestro Padre Celestial que nos afanemos. Por lo tanto, el caer en afán es desobediencia. Reduce nuestro tiempo con Dios y con la familia. Incluso sacrificamos nuestro tiempo de descanso, afectando nuestra salud. Esto no es esfuerzo, es afán, y no deja buenos frutos. Todo lo que hacemos con afán no es prosperado. Ahogan la palabra, por lo tanto afecta directamente y de forma negativa a nuestra fe. Nos roba paz porque no tiene la bendición de Cristo. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Marcos capítulo 4, versículo 19. Ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Salmos capítulo 39, versículo 6. El esfuerzo es aprobado y bendecido por Dios, pero el afán es contra su voluntad. Afecta en lo físico y en lo mental. Por eso se sugiere equilibrar e identificar las cargas que no puede sostener.
El afán, además de producir desgaste, es infructuoso, aturde el pensamiento hasta desconcentrarse del plan de Dios. Por ejemplo, el que usted trabaje y estudie para superarse no es malo, siempre y cuando no se descuide de su tiempo con Dios. No renuncie a lo ministerial ni a lo familiar, entonces cosechará frutos. Lo malo es caer en el agotamiento y desgaste por el exceso de actividades que sobredimensionan su alcance y lo limitarán en su tiempo, afectando su comunión con Dios y la comunicación con su familia. En lo ministerial, el Señor se deleita al ver nuestro amor al prójimo, cuando a pesar del cansancio nos levantamos entregando horas de nuestro mejor sueño para interceder en oración con clamor por nuestros hermanos, oraciones en espíritu y de batalla espiritual. Es un esfuerzo que cosecha frutos y será recompensado en el tiempo del Señor, en la tierra y en lo eterno. Por lo tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo del 16 al 18. Cuando nos afanamos mentalmente es porque no entregamos en las manos de Dios todas las cargas de gran intensidad que son imposibles de llevar. Creemos que somos autosuficientes, cuando lo que sucede en realidad es que no estamos depositando confianza en Él, tratando de resolver situaciones en las que solo Dios puede obrar. Por ejemplo, mi hijo o hija está en un mal camino, mi esposo es alcohólico, mi madre tiene cáncer y en fin, nos sobrecargamos absorbiendo el pensamiento y afligiendo el corazón por esta situación. No está en sus manos la solución. Quien puede hacerlo se llama Jesucristo. Por lo tanto, deposite esto en las manos de Dios. No puede concentrarse en la aflicción y turbar su pensamiento con esta situación, porque le impedirá entregarse a la adoración y servicio al Señor. Confíe en Dios y Él obrará conforme a su santa voluntad y con gran sabiduría, sin dudar que siempre hará lo mejor en nuestro favor. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Filipenses capítulo 4, versículo 6. 1.7.2 Importancia del esfuerzo. Dios comprende que toda batalla es agotadora y genera desgaste físico y mental. Pero Él nos motiva a esforzarnos y ser valientes para escuchar y recibir nuestro legado, hasta llegar y concluir con el propósito de Dios. En esto radica su importancia, en que no se da marcha atrás y prosigue a la meta. Cuando Dios observa esta disposición en cada soldado de su ejército, Él nos fortalece con su poder. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome vuestro corazón aliento. Salmos capítulo 31, versículo 24. Y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Jueces capítulo 7, versículo 11.
Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Josué capítulo 1, versículo 9. Nuestro Señor Jesucristo nos alienta al esfuerzo. Él nos comprende, sabe que no es fácil, que implica ser pacientes, soportar y esperar con fe, lograr resistencia y ahí, en ese momento crítico de dura tribulación, a pesar del cansancio o de lo agotados que te puedas sentir, no te detengas. Retoma nuevas fuerzas, sigue accionando, porque cuando tus fuerzas terminan, allí es donde inicia la fuerza y el poder de Cristo. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Isaías capítulo 40, versículo 29. No temas a las terribles batallas que pueda enfrentar. El Señor nos da la promesa de que hará descender sus poderes sobre la tierra. 7 espíritus. Tenga presente que estos poderes reposan sobre el Espíritu Santo y sí, Él mora en nosotros, nos empoderamos como hijos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Isaías capítulo 11, versículo 2. Dios, en su gran misericordia, nos hace conocedores que se aproximan tiempos difíciles para el evangelismo, tiempos de persecución, en los que muchos se apartarán, bloqueados por el temor, similar como sucedió con los discípulos cuando Jesús fue entregado, porque no se prepararon, sabían lo que se aproximaba, pero prefirieron dormir y no entregarse con todas sus fuerzas, desistiendo del ayuno y oración. Pero aquellos valientes que se someten en obediencia y entrega al Señor, quienes se esfuerzan en cuidar su comunión con Dios, también recibirán fortaleza divina, proveniente de lo alto, para continuar su ministerio y resistir a pesar de los obstáculos. Dios los respaldará y ayudará hasta llegar a el final. Alcanzarán su galardón. Dios ama y glorifica a los que padecen por su causa. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 3. Pero Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Hechos capítulo 7 versículo 55. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mateo capítulo 5 versículo 12. Dios conoce nuestras debilidades. Por eso requiere que cada elemento de su ejército se esfuerce, porque las luchas no son fáciles. Algunas veces padecemos injustamente. Seremos amenazados y hasta perseguidos por portar su palabra. En algún momento atribulados, incluso derribados, pero debemos levantarnos y seguir, porque no seremos destruidos. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados,
derribados pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en vuestros cuerpos. Segunda de Corintios capítulo 4 versículos del 8 al 10. Meditemos en el ejemplo de Jesús. Él padeció cansancio, dolor, humillación, persecución, tribulación, aflicción y miedos. Todo lo quiso experimentar en su humanidad, pero no renunció a cargar el peso de la cruz. Él conocía el propósito divino y estaba unido a la visión de su Padre. Perseveró en obediencia hasta el final. Existieron momentos de profunda debilidad, donde se sintió cansado hasta llegar a caer al piso, pero retomó nuevas fuerzas, se levantó, continuó cargando la cruz hasta cumplir su propósito. Jesús debe ser nuestro mejor ejemplo de esfuerzo, ya que siendo Dios, vino al mundo hecho hombre, despojándose de su gloria y poder, para entregarse en sacrificio vivo y cumplir el plan divino de salvación, venciendo todo obstáculo, incluyendo sus propios miedos, que en algún momento lo pudieron detener, el cual fue valiente y no dio marcha atrás. 1.7.3 Beneficios. El esfuerzo permite activar la fuerza de voluntad para luchar constantemente y con tenacidad, derribando obstáculos, levantándonos una y otra vez, en medio del cansancio hasta alcanzar el propósito de Dios en nuestra vida. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías capítulo 40 versículo 31. Es probable que en nuestra sabiduría no alcancemos a dimensionar el plan perfecto y divino para nosotros, pero Dios sabe a dónde nos quiere llevar. Él nos conoce mejor y fortalece nuestra capacidad. Por eso no dude de su llamamiento, ni de hacer lo que le sea asignado hacer. Tampoco dude de dónde tenga que ir, porque tendrá el respaldo de Dios para ejecutar su misión en la tierra. Además, en su bondad, Él nos compensará en mayor proporción a lo realizado. Siempre esfuérzate, aunque te sientas cansado y veas frente a ti muchos obstáculos, o que pienses que nadie te valora, porque Dios se agrada de tu esfuerzo y extiende su poderosa mano para levantarte con poder una y otra vez. Solo asegúrate que todo tu esfuerzo esté orientado bajo su voluntad para que todo te vaya bien. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Josué capítulo 1 versículo 7. Todo esfuerzo cosecha frutos, pero cada fruto corresponde a la semilla plantada. ¿O qué semilla de mango produce manzanas? Si su esfuerzo está orientado hacia lo espiritual, cosecharás frutos espirituales para lo eterno. Un buen referente lo encontramos en Pablo, quien siempre priorizaba y valoraba lo eterno sobre lo material, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Gálatas capítulo 6 versículo 8. 1.7.4 Consecuencias. La falta de esfuerzo no le es grato a nuestro Señor.
La pereza es contra su palabra y voluntad. La pereza y sueño en sus hijos demuestra la falta de interés y produce negligencia en su desempeño. Al no hacer lo que debemos hacer, se cae en desobediencia e incumplimiento. Por lo tanto, no heredamos promesas. La pereza es la peor enemiga del esfuerzo y es uno de los 7 pecados capitales afectando nuestra salvación. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredarán las promesas. Hebreos capítulo 6, versículo 12. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Proverbios 6, capítulo 9. La pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre. Proverbios capítulo 19, versículo 15. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Proverbios capítulo 13, versículo 4. Ejemplo, un atleta no entrenado que se dispone a correr en una competencia, es lógico que su falta de esfuerzo en los entrenos le afectará y no le permitirá alcanzar su meta. Lo más probable es que sea descalificado a unos pocos metros, evidenciando su poco compromiso y falta de lealtad con su entrenador, quien se sentirá defraudado y avergonzado de su desempeño. Lo mismo siente Jesucristo al ver esa falta de esfuerzo en nosotros, porque deberíamos cumplir con el perfil del soldado calificado, ya que somos parte de su ejército, pero la realidad es que la mayoría no puede ver la importancia de prepararse eficientemente. Muchas veces dormimos cuando deberíamos estar de pie y rodillas, esforzándonos para mejorar nuestro desempeño en la batalla. Lo crítico es que en la batalla esto nos deja en una posición desventajosa frente al enemigo. Nos vulnerabiliza y fácilmente seremos derrotados. Claro ejemplo bíblico lo evidenciamos cuando Jesús solicita a sus discípulos: velad y orad. Él lo repitió en 3 veces, pero ellos no pudieron hacerlo ni en 1 hora, porque sus ojos estaban cargados de sueño. Entonces los encontró durmiendo por 3ª vez. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar 1 hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la 3ª vez y les dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Marcos capítulo 14, versículos del 26 al 41. Mientras Jesús se fortalecía, habiendo ayunado y orado para dar cumplimiento al plan divino, aún en medio de la tribulación,
Sus discípulos desaprovecharon su tiempo durmiendo, complacientes de su carne, pero no de la fortaleza espiritual que necesitaban. Por eso fueron vencidos en un primer momento por el sueño y luego en su debilidad ante el temor. Por esta razón se alejaron de Jesús y Pedro lo negó 3 veces, dejando en evidencia su falta de esfuerzo, que fue la causa de su derrota en esta batalla. Pedro niega a Jesús y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Lucas capítulo 22, versículo 54. Estaba pues Pedro en pie calentándose, y le dijeron: ¿No eres tú de los discípulos? Él negó y dijo: No lo soy. Juan capítulo 18, versículo 25. 1.7.5 Conclusiones. Tenga la seguridad de que Dios lo comprende perfectamente, porque siendo quien es, renunció a su gloria a través de su Hijo amado Jesús, para venir al mundo hecho hombre y experimentar su humanidad. Por eso conoce e identifica sentimientos, emociones, deseos, así como también nuestras debilidades y tentaciones, las duras luchas a las que nos enfrentamos continuamente, pero que sabe que como Él lo hizo, nosotros también podemos vencer. Dios no aprueba el afán, pero valora el esfuerzo. Sabe que cuando finaliza el día, tú vienes cansado de trabajar. Él te ve cuando así te cambias y hasta te pones un uniforme para ir a servir a su ministerio. Cuando tienes sueño y te levantas para orar, cuando tienes hambre y estás enfermo, pero te unes al ayuno, cuando estás triste, pero te levantas en la alabanza. Lo importante es que Dios reconoce todo este esfuerzo en lo espiritual y también cuando lo haces en lo secular. El esfuerzo está dentro de su voluntad, por lo cual Dios te bendice y prospera. No dude en que Él renovará tus fuerzas y te levantará como las águilas. Él nos alienta a esforzarnos y a no desmayar, haciéndonos saber que en nuestra debilidad somos fuertes, porque Él nos sostiene. Por eso tenga la seguridad que cuando sus fuerzas terminan, empiezan las de Cristo, a través de su Espíritu Santo que mora en nosotros, haciéndonos más fuertes.